¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con inmensa tristeza tenemos que empezar la columna, pero también con una gran indignación por todo lo que ha sucedido en estos meses en la Argentina. Aquella campaña anti-cuarentena tan insensata, pero que tuvo éxito, por ejemplo, con la ciudad de Buenos Aires y con otros lugares que también se apresuraron porque se minimizaba el tema, que era una locura, que la economía esto y la economía lo otro, como si no estuviese atendida realmente la economía. Anoche en un reportaje, Alberto Fernández daba cuenta de toda la actividad industrial que se está haciendo con patrones, con protocolos que son suficientes, que no sirven para el comercio, donde la gente se aglomera en un local de 6x6, pero que sí para el plano industrial se ha podido llevar a cabo. Pero tanto hablaron de que se iban a morir de otras cosas las personas, que estaban creando un relajamiento en la población para respetar la cuarentena, y muchísimos, llevados por esos medios de comunicación, por la locura que tenían tan solo por confrontar con el gobierno, se relajaron antes. Hubo muchísimas manifestaciones en ese sentido, como demostrando que no le tenían miedo, que no pasaba tal cosa, etcétera. El número de 1967 contagiados hoy es un horror. Estamos metidos en un infierno. Es algo más que preocupante, porque nos dijeron el pico iba a andar por 1000 en determinado momento. Recuerdo perfectamente al ministro de Salud de la ciudad. 1000, ya son 2000. ¿Qué será mañana? ¿A cuánto se va a llegar? Ya estamos en un número cercano a los 40.000. Cada día nos aproximamos más. Y los muertos pasando de 1000. No puedo quitarme de la cabeza todas las campañas que tuvimos que sobrellevar. Es muy indignante porque estamos jugando con la vida de las personas. Muchos de los que tienen contagios se van a morir. Muchos ya se murieron y no les importó, por tal de hacer oposición, por tal de castigar, de confrontar, acompañados por una idiotez que parecía generalizada de muchos otros que no son exactamente los medios, pero son aquellos a los que los medios usan para decir las tonterías, esas expresiones de lelos que finalmente terminaron desembocando en este comportamiento. 1967, es espantoso el número en 24 horas de contagiados. Todavía no tenemos el número de muertos en esta jornada. Es insólito, es inadmisible lo que nos ha pasado. ¿Lo tenés? Bueno, vamos a recordar, sí, está bien, las voces que se oponían a la cuarentena. La pregunta de rigor, ¿cuánta cuarentena más aguanta la economía? ¿Cuánta cuarentena más resiste la economía de todos nosotros? Como vos bien decís, acá tenemos que empezar a pensar si el remedio es peor que la enfermedad. El tratamiento te cura esa enfermedad, pero te genera otros problemas en el organismo, y no son a veces problemas leves. Y ahora tal vez viene una etapa en la que hay que ponerle un respirador a la economía. La cuarentena, en el momento que se hizo, fue muy valiente, fue audaz, pero creo que ya está. Este análisis en el que todos coincidimos. Han pulverizado la economía con el tema de la pandemia. Siguiendo a estas recomendaciones poco serias de los infectólogos, vas a matar a 45 millones de personas. El golpe fuerte no es el virus, sino las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos, ¿no? En algún momento nos tenemos que contagiar todos, porque si no vamos a vivir encerrados 10 años. Cuando vos ves las tasas de mortalidad en el mundo, bueno, no parecen muy diferentes de lo que es una gripe normal. Salvo cuando se me canta las pelotas y vuelvo cuando se me canta las pelotas. Sí. ¿Entendés? No cuando me lo dice el presidente. Te quedás en tu casa y yo te voy a decir cuándo salís. ¿Cuándo? No sé. Esta es la sensación que uno tiene hasta ahora. Miguel Bogiano dijo: el 11 de mayo saldré a la calle y voy a empezar a hacer vida normal. Me hartaron con las extensiones, no voy a tolerar una extensión más. ¿Por qué te querés revelar? Porque el 25 de mayo nos van a volver a pasar al 10 de junio y el 10 de junio hasta el 25. Todos los días sale uno diciendo, bueno, vamos hasta al 10 de mayo, vamos al 25 de mayo, vamos a junio. ¿Estás hablando de la cuarentena? ¿Estás hablando de la cuarentena? Sí. El relato del propio gobierno. Es decir, estamos en cuarentena por la propia cuarentena. El éxito de la cuarentena es la propia cuarentena. Me parece que la gente no puede estar todo el tiempo en cuarentena. Es gravísimo. El comportamiento de los medios de comunicación. En esto es cuando justamente tienen que primar los valores que se le quiere transmitir a la población. Justamente a veces hay que recorrer un camino que no sea el más simpático, pero que era el necesario. 1967 infectados en el día de hoy.
1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Yo tenía la esperanza de una meseta al 1.300. No, hemos saltado a 1.900, es decir, 2.000 prácticamente. 1967. El número total, 37.518 infectados en la Argentina. Hace poco tiempo hablábamos de muchísimo menos. Y después vinieron los relajamientos, porque cuando usted ve todo esto y está en su casa, le dan ganas de desobedecer, como el tonto ese, que además habla de economía, diciendo yo voy a desobedecer, yo voy a salir, a mí qué me importa lo que diga el presidente, no van con una extensión más. Y Patricia Bullrich, con todo lo que ya es oncera finalmente, impresentable como siempre, fogoneando. Unos crean la idiotez y otros la repiten. Usted piense que hemos visto o el 1% de lo que fue el bombardeo de la derecha mediática de la República Argentina. Siempre el bombardeo, siempre la locura, porque van contra el gobierno por eso, porque no pueden tolerar lo que sucedió en diciembre. Este es el motivo de toda esta locura, que mire cómo termina. Escúchelo a Claudio Volocopito, un hombre que tiene muchísima influencia. Sí, antes vamos a escuchar al ministro Kreplak. Sí, es buena idea porque mire lo que pasa en la provincia. Nosotros estamos viendo que aumenta la tasa de ocupación, está aumentando el COVID bastante, la relación de las últimas 3 semanas duplicó el porcentaje de las camas de terapia intensiva que estaban ocupadas por COVID, y estamos en el área metropolitana bonaerense llegando a un 60% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Estamos muy cerca del momento en el cual hay que reducir fuertemente, tenemos que tomar la decisión ahora, para que no se sature. Ah, perfecto. Estamos en el 60, lo cortamos ahora y ¿qué se da? ¿Al 80? Y lo que dice Claudio Volocopí, vale la pena, es de la medicina privada, pero miren también cómo se preocupa y cuál es el grado de inquietud que tiene. No es opinión, esto voy, los cuento, los llevo, vamos nosotros, recorremos las camas, te muestro a la gente, te digo, mirá lo que había hace 4 semanas, mirá lo que hay hoy. Es decir, esto es la realidad de lo que pasa. Acá no hay mentira. Ahora, vos me decís, ¿y qué es una situación? Es una situación espantosa. Porque como digo siempre, estamos definiendo por cuánto perdemos el partido, un partido que está perdido. Estamos definiendo por cuánto perdemos el partido, un partido que está perdido. Y algunos vivieron una derrota total. En estas horas se conoce un video de gente que recuerda la muerte de Ramona, porque los que están en la primera línea, en las zonas vulnerables y en otras, y también quienes nos atienden, quienes nos cuidan, los enfermeros, los médicos, son los que se la están jugando en forma permanente. Y Ramona, con todas sus dificultades, con su pobreza de siempre, igual estaba ayudando constantemente en comedores, dándole a la gente, contrajo el coronavirus, después de 10 días de estar sin agua, protestaba, hacía videos, miren, no tenemos agua, denunciaba las mentiras de los funcionarios que decían, no hay agua en la Villa 31, no la había. Contrajo el coronavirus, murió, fue una pena tremenda que todavía nos habita, pero no les alcanzó con eso. No respetaron la muerte de Ramona y de tantos otros, casi 1000, que en distintas circunstancias han muerto ya por el coronavirus en la Argentina. Era una de estas mujeres luchadoras, inagotables. Militaba por el acceso a la salud de todos y de todas. Hace un mes murió Ramona Medina, víctima del coronavirus y la desidia. Estuvo 12 días sin agua en la Villa 31. Si en las villas faltan insumos básicos como es el agua, es imposible imaginar que se puede llevar a cabo una higienización adecuada para que el virus no se propague. El diario The Nation, la revista The Nation, de las más importantes que hay en el mundo, entrega un elogio a la Argentina. Ojalá que esto no se vaya a diluir por lo que ha venido ante los irrespetuosos que no querían saber nada, con lo único que salvó a la Argentina y la convirtió en un ejemplo en todo el mundo, que fue la cuarentena y la firmeza con la que la misma se planteó, pese a toda esa osada manera de comportarse de los medios de comunicación. Mire lo que dice The Nation, Jair Bolsonaro no es solo un peligro para la salud de Brasil. Y habla de que el presidente Fernández ha movilizado todo el poder del Estado durante la pandemia para preservar la vida humana. Y mientras Bolsonaro ha respondido con un alegre rechazo, antagonizando a los profesionales médicos y saboteando los esfuerzos de cuarentena locales que según él van a reducir a Brasil a una nación africana pobre. Esto es lo que han querido significar también dentro de la Argentina. Hablar de la economía, no atender que lo primero era la vida o no lo es. Porque en el fondo, quizás estamos discrepando con algunos de ustedes. No, yo si me tengo que morir, me muero. Está bien,
Pero si es otro, si es un ser querido, si es mamá, si es papá, si es mi hermano mayor o mi hermano menor, porque a todos les puede suceder. Entonces, ¿qué decimos frente a esto? ¿Vale la pena cuidarse? Muchísima gente ha sido muy responsable, no quiero ser injusto. La gran mayoría nos hemos quedado todo lo posible en casa. Hay miedo a salir. Hay gente que aunque le digan ahora que puede salir, no va a salir como sucedió en Italia. 3 o 4 días tardó la gente en poner los pies en la vereda, porque es muy grave. Bolsonaro está esta noche en un partido de fútbol, al parecer, por lo menos anunció ese descabellado personaje que va a estar allí mirando un partido del Flamengo. Eso va a ser Bolsonaro. Anoche, en ese reportaje del que nos vamos a ocupar un poquito más adelante, Alberto Fernández habló de Brasil. Yo sé que estamos viviendo un momento económico muy traumático, pero sé también que si no hacemos algo, la vida de muchos argentinos corre riesgo. Y yo no quiero cargar con la irresponsabilidad de hacerme el distraído. No lo voy a hacer. Más allá de que algunos me digan que soy un facilista, que no le presta atención a la economía. Los que le prestaron la atención a la economía, ahí los tienen, miren al lado, 45.000 muertos en Brasil. Bueno, hecho lo que se hizo en la República Argentina, desde el mundo miran con mucho respeto. En América, ni hablar. Ahora les vamos a mostrar cómo Chile pensó, seguramente no se puede hacer. Es algo que se le ocurrió a un diputado, a algunos periodistas, viendo la situación por la que están atravesando. El número atroz de contagiados y de muertes, muchos de los cuales los números, por eso se fue un ministro, están siendo ocultados porque, por supuesto, les cuesta asumir lo que ha sucedido allí a las autoridades, que fueron muy cancheras diciendo está todo preparado, esto lo tenemos todo resuelto y ahora se les vino encima algo tremendo que determina que piensen en la Argentina. Bueno, paren un poco, porque si nosotros seguimos así, vamos a dejar de ser un ejemplo, y no por culpa del gobierno, sino por culpa del comportamiento que han tenido esos medios de comunicación soeces, persistentes, en la pésima información y en hacerle la cabeza a la gente para que se comporte de la peor manera. Porque antes de que se abrieran las compuertas en la ciudad de Buenos Aires, ya en cada ocasión uno podía ver que por cualquier cosa se juntaba muchísima gente, todos los que decían, ¿y a mí qué me va a decir Alberto Fernández? ¿Por qué no voy a salir? Si a mí no me va a pasar. ¿Qué sé yo? Esta locura que le entró a la gente. Mire esto de Chile, para que usted tenga idea de cómo han sido las cosas. Chile tiene menos de la mitad de la población de la Argentina y está con 225.000 casos. Chile. Y entonces, cuando ven esta situación y que la gente arrastra los tubos de oxígeno y que no alcanzan los respiradores, mientras la Argentina, vale la pena decirlo, aunque ahora no tenemos tiempo de reflejarlo, se ha dado tiempo para en el sur empezar a fabricar respiradores. Se pueden fabricar ahora por semana lo que antes llevaba 3 o 4 meses. Es decir, nos dimos tiempo. Vamos a estar un poco mejor que el resto de los países, porque a los demás se le vino encima. Entre un presidente que decía, estamos preparados para esto, y otro que decía, cuidado, vamos a detener el país. Vamos a decretar la cuarentena el 19 de marzo, porque lo que viene es muy peligroso. Y benditos sean los asesores que ha tenido el presidente de la República, los infectólogos que han tenido que recibir hasta la crítica y el ataque soez y estúpido de comunicadores desde los medios de comunicación, confrontando con ellos, llevando a la gente a que digan, por ejemplo, de Pedro Can, hizo plata con el SIDA, un hombre que ha dado la vida por la medicina. Pero los enseñaron a que eran los infectólogos que le llenaban la cabeza al presidente y entonces le decían, mire, aquí va a pasar algo grave. Y el presidente los escuchaba a ellos y no a quienes correspondía que venían a ser los medios de comunicación, Clarín, Nación, la persistente campaña, tomada por otros personajes más chiquitos de los medios de comunicación y repetido todo por cuanto idiota es capaz de presentarse en los medios de comunicación para hablar de economía, para hablar de lo que sea, siempre con los medios pensando que lo que le quieren son sacar es en este caso el ataque a la cuarentena. Estoy diciendo todo esto porque hoy tenemos 1.967 contagiados. Escuche esto. Miren, por ahí lo que para mí sería más fácil es hacerme el distraído, pero no me quiero hacer el distraído. La verdad que tenemos un problema en el AMBA, que es que hay un crecimiento de los casos, que lo ha llevado a mi médico a decirme no salgas de tu casa, y que en verdad yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando.
Porque yo del problema económico sé que voy a volver y sé cómo vamos a volver. Y sé cómo vamos a recomponer las pérdidas y las dificultades que todos ya están padeciendo. De donde no voy a volver es de la vida que se pierden, ¿eh? De ahí no voy a poder volver, ¿eh? Sí. Y eso, perdón, termino con esta idea. Eso, por favor, no lo pierdan de vista. Porque esa fue la preocupación mía el primer día. Y sigue siendo hoy. Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? La que les acabo de mostrar, ¿eh? Sépanlo, porque no hay otra consecuencia. Es esta la consecuencia. Sabe, el reportaje tendría que ser al revés. Presidente, cada vez hay más contagiados. ¿No le parece a usted que aflojó un poco la mano? No, ¿cómo que aflojé la mano? Tendría que responder él. No, estamos muy firmes. Sí, pero mire que cada día la situación es más controversial, más problemática. El número ya no es 8 o 10.000. ¿Qué van a hacer ustedes? Y el presidente te da explicaciones al revés. No tratar de convencer a los periodistas y a la opinión pública de que esto es lo que tenemos que hacer. Nos hemos ido totalmente del foco en los medios y todo por odio. Todo por perseguir al gobierno, porque no se puede creer que los medios que están para educar, para tranquilizar, para enseñar, para hacer a la conducta de la gente, para mejorarle su moral, su ética, en un juego conjunto, por supuesto, están haciendo las cosas al revés. Entonces el reportaje es del presidente diciendo, explicando por qué fue que tomó estas medidas, pero desde el lugar de la persona que tiene que explicar por qué lo hizo. No de la persona que tendría, no es el caso, pero bien pudiera ser increpado sobre, bueno, ¿y qué más podemos hacer? ¿Qué más van a hacer con los infectólogos? ¿Qué están estudiando ahora? ¿Y cuántas camas? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto lo otro? Y que el presidente tuviera que dar respuestas al revés. Pero no nos sucede esto. Y entonces llegamos hoy a 1967. Detesto a veces los números. Porque 1967 para ustedes nada, si no le toca de cerca. Y para mí todavía no es el dolor de cuando cada vez más seguido nos dicen, ¿sabes qué, fulano? Y nos vamos enterando que, como si fuera acercándose a nuestras vidas, el coronavirus también empieza a habitar nuestra burbuja. Pero por ahora son 1967. Es un número. 37.519, dije. Es un número. A veces detesto los números. Y Mauro Fulco, con toda su sensibilidad, sale a buscar, aunque sea vamos a tomar un pequeño tramo de una nota en la que habla con la gente que está sufriendo y que está padeciendo. Es decir, ahí están, en cuerpo, en persona, las personas que padecen lo que se está dando en la Argentina con este número tan preocupante. Hoy tenemos la consecuencia de que 5 compañeros fallecieron, 2 compañeros referentes como Víctor Giracoy y Ramona Medina. Hemos sufrido la pérdida de 2 compañeros, Carmen Canaviri, del barrio Rivadavia, y Agustín Navarro, de la 31. Y te tocó la paradoja de ser vos la persona a la que le tocó tener coronavirus. ¿Cómo es tener coronavirus? Lo malo de esto es que no sabes con qué estás peleando, ¿no? La primera línea es la que primero cae. La verdad que sí, las compañeras y los compañeros de los movimientos sociales somos los que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el alma a toda esta pandemia, porque lo que hace la pandemia es desnudar la pobreza estructural de la Argentina y en particular de la de Capital Federal, por eso hay tanta infección en las villas. Son las voces, es la gente, son los que lo padecen, los que lo sufren, los que ya lo tuvieron cerca, los que ya tuvieron a su familia, a sus amigos comprometidos. Pero también vienen por nosotros, el coronavirus va para todos. No solamente está en los barrios vulnerables, en las villas miserias, también está en otras zonas, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. El número de la ciudad de Buenos Aires es casi 700 hoy, 700. Y no podemos vivir esperando los números de cada día para ver si tenemos un poquito más de razón o menos en haber aflojado ciertos controles en la ciudad de Buenos Aires, que además después repican en la provincia de Buenos Aires, donde hoy hubo 1.100. Más o menos ese es el número.
Si uno compara, dice, con 5 veces la población casi del conurbano con respecto a la ciudad de Buenos Aires, parece poco, pero es muchísimo, porque el nivel de contagio se va dando ya con mayor persistencia y de a poco la provincia de Buenos Aires tiene el mismo nivel, el mismo número casi de contagiados, ya deben estar 45 a 45 de contagiados que en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que uno puede pensar en los números y poner por millón de habitantes y decir, la provincia todavía está muy bien, ¿hasta cuándo? Eso le pregunto a Nicolás Kreplak, el ministro de Salud. Interrumpe un poco el ritmo habitual de la cuarentena con los materiales ya preparados para, desde mi angustia y la de ustedes seguramente, preguntarle al viceministro de Salud de la provincia hacia dónde vamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Víctor Hugo? ¿Qué nos dice Nicolás? No, y la verdad que la situación que está sucediendo es preocupante porque estamos en la curva ascendente, ¿no? Y nosotros lo que queremos lograr hacer es dejar de subir, dejar de que la curva ascendente siga con la pendiente que tiene ahora y empezar llegar al pico, y empezar a bajar los casos, porque queremos que esto suceda antes que se nos agote el sistema de salud. Sistema de salud que prácticamente más que duplicamos en su capacidad de respuesta en estos pocos meses, aumentamos enormemente en las camas de terapia, en los respiradores, en las obras de hospitales que estaban abandonados o cerrados. Todo eso se hizo a una velocidad rapidísima, pero si no nos empezamos a cuidar un poco más, el problema es que las camas se están agotando. Nicolás, cuando usted ve 1000 casos para la provincia de Buenos Aires, ¿en cuántas camas piensa, por una cuestión estadística que seguramente dominan? Sí, bueno, el tema es ese, ¿no? De cada 100, aproximadamente 20 personas, de cada 100 contagiados, aproximadamente 20 personas, 23 personas en nuestra provincia entran al sistema de salud. Y de cada 100 de los que entran al hospital y se internan, un 13% terminan en terapia intensiva. Así que lo que estamos viendo cuando aumentan los casos es que aumenta la demanda. Entonces, hoy, por ejemplo, le van a hacer falta, cuando termine el día, van a ser ocupadas 220 camas aproximadamente. Aproximadamente, y esto, bueno, hay un pequeño delay porque el diagnóstico se hace un día y a los 6-7 días empieza a verse las complicaciones. Entonces, la gente se contagia. Hoy, a los 6-7 días hace los síntomas y a los 6-7 días hace las complicaciones. Si hoy frenamos la cantidad de contagios, todavía vamos a seguir subiendo el impacto en las internaciones durante aproximadamente 15 días. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver con anticipación que las camas se están agotando y antes de que lleguen a agotarse decir hay que reducir la cantidad de casos. Usted el otro día... Delay de 15 días. Usted el otro día dijo, yo si me dicen cuarentena hasta septiembre compro. Inmediatamente salieron con los títulos para enloquecer a la gente que lo que se quiere es cuarentena hasta septiembre. Era un punto de vista suyo, evidentemente, pero tiene razón. Es decir, la cuarentena, de cierta forma, va a habitarnos más tiempo de lo que pensábamos. Bueno, esto además está bastante claro, venimos todos diciendo que esto va a durar mucho tiempo, pero lo más importante de todo es, tenemos un enorme trabajo que hemos hecho como sociedad, que hemos evitado una gran cantidad de contagios, una gran cantidad de fallecimientos. Si lo comparamos con cualquier país de la región, con Brasil, con Chile, y vemos que han tenido una curva de casos mucho más grande que nosotros logramos frenar por el trabajo que se hizo. Todavía queda mucho por delante y hay que tener paciencia, hay que tener solidaridad, hay que organizarnos como pueblo para poder adaptarnos a esta nueva forma de relacionarnos, y también saber que si de repente tenemos más cantidad de casos que puede ponerse en riesgo la salud de nuestro pueblo, especialmente de nuestros adultos mayores, las personas con enfermedades, entonces tenemos que hacer un esfuercito por un tiempo. Nadie dice que esto sea para siempre, pero hay que hacer un esfuerzo a reducir la cantidad de casos y después volver a ver cómo seguimos. Las aproximadamente 220 personas que yo me permití calcular de acuerdo a lo que usted dijo que necesitan camas esta noche, ¿también tienen respirador? Bueno, sí, no todas esas van a requerir respirador, pero sí tenemos todavía las camas y los respiradores y los profesionales esperándolo, y para eso nos hemos preparado. Pero lo que vemos todos y ven nuestros compañeros y compañeras de trabajo en los hospitales todos los días es que cada vez llegan más y cada vez más de los que vienen con síntomas terminan siendo positivos. Y cada vez se empiezan a ocupar más las camas y los respiradores. Y ya no es que algún
paciente que viene puede ser positivo y tener respirador. Ya estamos viendo todos los días que sucede eso en todos los hospitales. Tenemos que empezar a prevenirlo porque tenemos la experiencia a nivel mundial. Nosotros tenemos la diferencia del resto del mundo en que pudimos ver lo que pasaba antes y actuar preventivamente y evitarlo. Todavía lo seguimos viendo, seguimos sabiendo lo que pasó cuando se colapsaron los sistemas en los demás países. Tenemos que evitar que nos pase a nosotros. 1967 casos ha sido el número en primera instancia. Sé que estas cosas normalmente llegan un poquito más tarde porque siempre hay que hacer alguna corrección, hay que andar sobre el número, pero pongámosle 100 casos menos si fuera posible en esa corrección. No quiero pensar para arriba porque tendría que pensar más de 2000. Quiero hacerlo hacia abajo, acompáñame en ese intento y que en 1967 sean 1800 y que de todas maneras seamos conscientes de la brutalidad que tiene ese número y de la influencia que da en la atención, porque son 220 personas que van a necesitar cama, respirador, y son cuántas personas que tienen que atenderlos en el transcurso de la tarde y la noche. Es tremendo aquello a lo que están sometidos. Lo deseo lo mejor, Nicolás, en la tarea que están realizando y esperemos también algún comentario de la propia ciudad de Buenos Aires para saber cómo viene todo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Víctor Hugo. Hasta luego. Y mientras tanto, la gente marcha, bueno, tipo anticuarentena, deben ser los mismos. Cada uno de los que es capaz de sacar la bandera patria para agitarle el nombre de los estafadores, de los ladrones que se roban hasta entre ellos de Vicentín, en esa convocatoria que ahí tiene para el Día de la Bandera, en muchas ciudades de la provincia de Santa Fe, tratando de torcerle el brazo al gobierno, junto por supuesto con toda la arenga habitual de los medios dominantes de comunicación. Este 20 de junio a las 4 de la tarde en muchas ciudades podríamos multiplicar varias veces lo que ahí tenemos. Yo le quiero decir a la gente que va a sacar la bandera cómo han sido los últimos 4 días, por ejemplo, lo que se ha sabido de esta gente. Nada más. Mire, hace 4 días sabíamos, por ejemplo, que habían robado día por día. Después que Macri pierde, todos los días sacaron hasta 100 millones de dólares del Banco Nación. No sé si tenemos el recuerdo, y vale la pena, porque es la manera de decir por qué gente, esto está especialmente dedicado a cada uno que grite viva la patria, bandera en la mano por la gente de Vicentín. El Nación aprobó casi un crédito por día a Vicentín en el último mes de gestión de Macri. ¿Usted se da cuenta lo que llegaron a robar? Bueno, agite la bandera. El segundo día se supo lo que le habían robado a los bancos, porque no se detienen ante nada, no solamente al Banco Nación, sino a los bancos internacionales. Habían vendido 3 días antes del concurso preventivo, habían vendido el 16%. Mire usted, Vicentín vendió Renova por 122 millones de dólares y los ocultó. No se sabe dónde están. Agite la bandera, métele para adelante, viva la patria, viva Vicentín. Hagamos caravanas por Vicentín, gente tan noble, tan decente. Mire lo que dicen los productores, uno solo para que usted lo tenga en carne y hueso, lo que padecen 2.600 en la República Argentina. La cooperativa comercializa granos con todas las terminales portuarias, entre ellas Vicentín. Vimos con mucha preocupación lo que pasó el año pasado. Nosotros somos acreedores de la empresa y nos encontramos en una situación realmente agobiante. Así que creemos que la intervención del Estado es necesaria. No veíamos la posibilidad de una cobranza al menos inmediata. Esto pasó con los productores y hoy se supo que robaron a los productores, robaron a los bancos de la Argentina, robaron a los bancos internacionales y hoy se supo que son de tal calaña que se están robando entre ellos. Mire esta tapa de hoy del diario Página 12. Una familia muy normal, esta familia. Exclusivo. Son todos descendientes de Vicentín, originarios, pero la crisis rompió el frente de la familia que controla la cerealera. Justamente los Vicentín acusan a los Nardelli. Es decir, que los que administraban hasta ahora estaban robando a los que tenían menos acceso, porque son cuestiones familiares. Unos están al frente, son los que toman las decisiones, y los otros son informados de las mismas. Bueno, hasta entre ellos. Agite la bandera el sábado, prepare la bandera, prepare el auto, buena bocina le deseo. Va a salir a cantar y a gritar por estafadores. Usted dirá.
Nos vamos con Pablo En el Dugan y orto, mañana, si Dios ¿no? quiere, estaremos otra vez aquí.